Buenos días reiterados. Bueno, damos gracias a Dios ahora nuevamente. Podemos estar en su bendita palabra y quiero animarte a que abras tu Biblia. En Esdras, capítulo 9 y capítulo 10 son los últimos dos capítulos de este maravilloso libro de Esdras y vamos a estar exponiendo estos dos capítulos. No voy a leer todo el pasaje, vamos a ir siguiendo con la lectura, vamos a ir exponiendo y leyendo, porque realmente es una lectura larga y para ganar tiempo vamos a hacer esto. Quiero comenzar preguntándote lo siguiente: ¿a qué debes renunciar hoy para que tu compromiso con Cristo sea todavía mayor? ¿Qué pesos debes quitarte de encima para correr mejor la carrera cristiana? Seguir a Cristo tiene un gran costo y hacer la voluntad de Dios muchas veces implica ir contracorriente. Ir contra lo que el mundo considera bueno y correcto. ¿Estás dispuesto a tomar esos riesgos? Con esas preguntas en mente quiero que nos acerquemos al capítulo 9 y al capítulo 10 de Esdras. Y antes de entrar propiamente en el pasaje, quiero animarte a orar al Señor y que Él sea nuestra guía y nuestro ayudador en este tiempo. Señor, te alabamos, bendecimos nuevamente tu nombre y te agradecemos que en tu misericordia nos hayas entregado tu bendita palabra, Señor. Qué bueno, Dios mío, es poder conocerte a través de la Escritura. No tenemos que inventar un Dios, no tenemos que imaginar cómo eres, porque tú ya te has revelado en esta bendita palabra, Señor, y podemos conocerte tal y como eres. Ahora te rogamos, Padre, que tú quites de nosotros ese espíritu orgulloso, ese espíritu altivo que muchas veces, Señor, nos impide ser receptivos a tu voz. Danos un corazón enseñable, un corazón manso y humilde como el de Cristo, mientras estudiamos tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos a ti, Dios. Amén y amén. Es un pasaje bastante extenso, el capítulo 9 y capítulo 10, pero son básicamente tres partes. En el capítulo 9, los versículos del 1 hasta el 15, nos narran simplemente cuál es el pecado del pueblo y cómo es la reacción de Esdras ante ese pecado. En la segunda parte, el capítulo 10, versículos del 1 hasta el 17, tenemos la propia reacción del pueblo ante su pecado una vez Esdras termina de orar por ellos. Y al final del pasaje, en el capítulo 10, los versos 18 hasta el 44, nos muestran esta lista de personas que habían tomado mujeres extranjeras. Son básicamente los tres momentos principales que tenemos en estos dos capítulos. Entonces vamos a leer el capítulo 9, el versículo 1, comienza de esta manera. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Nuestro pasaje comienza con esa expresión, ¿no? Acabadas estas cosas, lo cual nos debe hacer pensar que realmente ha pasado un tiempo desde los hechos que se narran en el capítulo 7 y capítulo 8 hasta este momento que llegamos en el capítulo 9. Pudiera llevarte un momentico al capítulo 7, versículo 9, nos dice que Esdras llega a Jerusalén en el primero del mes quinto, llega a Jerusalén. Luego, en el capítulo 10, versículo 9, nos dice que ellos están resolviendo todo este asunto en el mes noveno. De manera que podemos más o menos estimar que han pasado 4 meses desde que Esdras está comenzando su labor aquí en Jerusalén. Ellos llegan, por así decirlo, en agosto y los hechos que se nos narran en el capítulo 9 y capítulo 10 están siendo narrados en diciembre. Entonces, pasado este tiempo, los príncipes llegan a donde Esdras con una noticia bien desagradable. Básicamente le viene a decir: mira, nosotros los príncipes, los gobernadores, el pueblo, incluso los sacerdotes y los levitas, nos hemos mezclado con los pueblos de la tierra. La ley era clara, mi hermano, muy clara en prohibir precisamente que los israelitas se mezclaran con el resto de los pueblos. Voy a leerles
rápidamente Éxodo capítulo 34, versículo 11 al 16. La ley establece lo siguiente, Éxodo 34. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, 34. Dice, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Todos ellos mencionados nuevamente aquí en Esdras. Esdras está escribiendo y está citando porque tiene la ley en mente. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Vas a derribar sus altares, quebrar sus estatuas, quebrar sus imágenes, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Ellos no habían escuchado, no habían obedecido esta palabra clara del Señor, porque acabamos de leer en el versículo 1 que ahora también estos israelitas, incluso los líderes del pueblo, están haciendo conforme a las abominaciones del pueblo de la tierra. Entonces, hay un peligro real. Si ellos se mezclaban con estos pueblos realmente los arrastrarían a la idolatría de sus dioses. Pero nuestro Dios, como acabamos de leer, es un Dios celoso, mi hermano. Y demanda que nuestra adoración sea solo para Él. Por esta causa ellos no debían mezclarse con estos pueblos. El texto es claro en decir que lamentablemente ellos estaban haciendo conforme a las abominaciones de los pueblos de la tierra. Estaban siguiendo a esos falsos dioses. Por buen tiempo, estos príncipes habían dejado que el pecado prosperara. Por buen tiempo, ellos estaban cómodos con esta situación. De hecho, ha pasado algún tiempo, porque al final de este pasaje, en el capítulo 10, en el versículo 34, vemos que muchas de estas mujeres habían dado a luz a hijos, lo que significa que ha pasado mucho tiempo el pueblo caminando de esta forma desordenada. Pero entonces, si han pasado tanto tiempo así, si se han acomodado de esta manera a su desobediencia y a su propio pecado, ¿por qué ahora? ¿Por qué esta necesidad? ¿Por qué quizás este fuego? ¿Por qué este impulso ahora de venir a Esdras, de venir al sacerdote y decirle, Esdras, nosotros hemos pecado, nosotros hemos hecho esto contra Dios, ¿por qué venir ahora? Bueno, ¿qué había estado haciendo Esdras durante 4 meses, mi hermano? ¿Qué había estado haciendo Esdras durante 4 meses que lleva en este lugar, en Jerusalén? Bueno, ¿cuál era la misión de Esdras? En el capítulo 7, versículo 10, se nos describe a Esdras como alguien que había preparado su corazón, ¿verdad? Para inquirir la ley de Jehová, o sea, estudiarla, meditar en ella, reflexionar en ella, comprenderla, meterse a profundidad en el libro de Dios. Se había preparado en su corazón no solamente para estudiarla, sino también para él mismo cumplirla, para él mismo obedecerla, pero no solamente esto, sino para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Los estatutos y decretos, básicamente la palabra de Dios. Durante 4 meses, mi hermano, Esdras lleva predicando y enseñando la palabra de Dios, poniendo el libro de Dios en el centro de todo lo que debe ocurrir. Es interesante porque Dios lo ha llamado precisamente a esto, a dar su palabra a su pueblo. Me llama la atención que en la Escritura varias veces se usan diferentes imágenes para simular, para distinguir, para referirse a la Escritura. En ocasiones se nos habla de la palabra como un martillo, ¿verdad? En ocasiones se nos habla que es fuego, en ocasiones se nos revela como una espada. Entonces, Esdras ha sido un guerrero fiel de la palabra de Dios. Él ha estado quemando, él ha estado martillando, él ha estado cortando con la palabra. Y cuando la palabra, mi hermano, se pone de esa forma fiel, apasionada, con convicción y bajo la mano de Dios, el pecado que antes estaba escondido ya no puede permanecer oculto, sino que empieza a salir a flote. El pecador empieza a ver su necesidad de confesar a Dios este pecado. La palabra predicada entonces comienza como una lumbrera a arrojar luz sobre cada vida, sobre cada corazón, empieza a corregir lo que está mal. La conciencia que estaba antes endurecida como la de estos hombres, ahora empieza a sensibilizarse por causa de la palabra predicada. Las personas empiezan a mirarse, a compararse en el espejo de la palabra
y se dan cuenta que no dan la talla. Y eso resulta precisamente en lo que vemos en este texto, la confesión del pecado. Durante 4 meses Esdras ha expuesto a estos hombres a la palabra de Dios. Y por primera vez, mi hermano, por primera vez en mucho tiempo, sintieron sobre ellos la carga de no estar viviendo a la altura que Dios demanda que ellos vivan. Y eso resulta en que ellos ahora buscan a Dios y buscan ponerse a cuentas con Él. Cuando yo miraba eso, yo pensaba en nosotros hoy, en tantas cosas y tantos programas y tantos sueños que tenemos y que queremos hacer como iglesia. Si vamos a hacer cualquier cosa como iglesia, cualquier cosa que hagamos como iglesia, pues lo que sea que hagamos como iglesia, el énfasis en todo lo que hagamos como iglesia, mi hermano, tiene que descansar en esta bendita palabra. Tiene que descansar en esta sagrada escritura. Dios no quiere que permanezcamos en nuestros pecados, que nos llamemos a nosotros mismos creyentes, que nos llamemos a nosotros mismos cristianos y al mismo tiempo que vivamos como el mundo, que nos mezclemos con el mundo. Y para evitar precisamente que hagamos eso, Dios envía su palabra. Si realmente queremos seguir siendo una iglesia saludable, una iglesia que ahora está edificando para la gloria de Dios, entonces todo, absolutamente todo lo que hagamos como iglesia tiene que permitir que nos expongamos a la Escritura. Si vamos a hacer un campamento de niños, debemos asegurarnos que ellos, por pequeños que sean expuestos a la palabra de Dios. Si vamos a hacer un campamento de jóvenes, tenemos que garantizar que ellos sean expuestos a la palabra de Dios. Si vamos a tener un tiempo con juveniles, con ancianos, si vamos a tener cualquier tipo de programa dentro de la iglesia, la Escritura tiene que estar no solamente en el centro, sino que ella debe ser el tema de conversación de todo lo que se haga dentro de la iglesia. Y nuestro éxito, mi hermano, como iglesia, aunque nos alegremos, no será que tengamos 1000 miembros en nuestra iglesia. Nuestro éxito como iglesia no será que bauticemos a 500 personas en el año o que hagamos 100 programas distintos en la iglesia. Nuestro éxito, mi hermano, como iglesia, será exponer con fidelidad la palabra de Dios sin importar los retos y la oposición que eso suponga para nosotros. Porque como iglesia, y espero que eso ya nos haya quedado claro, como iglesia no vamos detrás de números, no vamos detrás de programas, vamos detrás de la gloria de Dios y que nuestro Dios sea conocido, visto y exaltado donde quiera que nosotros estemos. Otra lección importante es que Esdras lleva, te recuerdo, 4 meses. No debemos entonces desesperarnos. No debemos impacientarnos porque Esdras tenía una confianza y nosotros debemos tener la misma confianza. La palabra de Dios nunca regresa vacía, sino que hace la obra para la cual Dios la envía. Todo no se va a arreglar de la noche a la mañana. Todo no se va a arreglar con una larga noche de oración o una larga lectura bíblica, o todo no se va a arreglar con un solo sermón o con 2 sermones o con 3 sermones. Necesitamos paciencia, y necesitamos perseverancia, y necesitamos fidelidad. Y es triste, porque yo sé que muchos posiblemente están sentados acá, pero yo sé que muchos pasan quizás, se sientan y escuchan nuestro llamado al arrepentimiento, pero les entra por un oído, ¿verdad? Y les sale por el otro. Y es triste cómo algunos toman en vano y no toman en serio la palabra de Dios. ¿Cuál es tu confianza? ¿Cuál es tu confianza, mi hermano, cuando pasas tiempo orando, pasas tiempo en la palabra y todavía te encuentras, mira, lidiando con los mismos pecados, luchando? ¿Cuál es tu confianza cuando quizás como maestro o como predicador tú estás entregando el mensaje con todo lo que tienes y no estás recibiendo la respuesta que tú esperarías de aquellos que te están escuchando? Bueno, mi hermano, te comparto mi confianza. Mi confianza es esta: que el Evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y que la fe viene, mi hermano, por el oír la palabra de Dios. Mi confianza y tu confianza tiene que ser que mi Dios es lo suficientemente poderoso como para cambiar el corazón de piedra y volverlo un corazón de carne. Mi confianza, mi hermano, esta mañana
No es que mis palabras van a salvarte, no es que mi espíritu va a convencerte, no es que mi sangre va a limpiarte, sino que es la palabra de Dios la que te convence, es el Espíritu de Dios el que te trae a Cristo y la sangre del Cordero la que te limpia y la que te salva. Por eso mismo, mi hermano, yo no quiero que tú te canses de correr la carrera. Por eso mismo, aunque no veas con tus ojos físicos lo que tú esperas recibir de la predicación de la palabra, yo quiero que tú no te canses de predicar esa palabra. Porque quizás nuestros ojos físicos, quizás nunca lleguen a ver materializada la realidad de esa palabra que le dimos a aquel inconverso, o aquel sermón que predicamos, o de aquella corrección que le dimos a aquel amigo que estaba considerando apartarse del Señor. Hermano, sea para condenación o sea para salvación, toda palabra de Dios hace su obra. No debemos cansarnos nunca de predicarla, de enseñarla, porque como Pablo le dice a los corintios, nuestro trabajo en el Señor, por arduo que sea, por trabajoso que sea, nunca será en vano, mi hermano. Nunca habrás perdido tu tiempo cuando hayas pasado una hora en tu Biblia. Nunca habrás perdido tu tiempo cuando hayas pasado una hora orando, aunque después, más adelante, hayas tenido que otra vez pedir perdón y confesar tu pecado. Pero créeme, por perseverar, por persistir, por ser fiel a Dios, créeme, a la larga verás los frutos de ese trabajo. Y antes de ver propiamente la reacción de Esdras, que comienza en el versículo 3, quiero leer un momentico el versículo 2. Dice que ellos han tomado de las hijas de ellos para sí, para sus hijos, y que el linaje santo ha sido mezclado. Esa palabra linaje es la palabra semilla, es la palabra simiente, es la palabra que usa la Escritura en Génesis 3, cuando Dios le promete a Eva, de tu simiente saldrá uno que pisará la cabeza de la serpiente. Entonces lo que se está poniendo en riesgo aquí es precisamente esta promesa. Si el linaje se mezclaba, entonces la promesa de que el Mesías vendría a través de esa simiente se ponía en riesgo. Así de serio es, mi hermano, este pecado que estas personas están cometiendo. Y algo más que nos deja ver hacia el final de ese verso 2, es que ellos son muy específicos en decir que la mano de los príncipes y la mano de los gobernadores ha sido la primera en cometer ese pecado. Los propios líderes de la congregación, los propios príncipes, aquellos que debían dar el ejemplo, que debían guiar al pueblo hacia lo santo y hacia lo justo, son los primeros en cometer ese pecado. Eso nos debería, hermanos, ilustrar una vez más que así como van los líderes, así también van los seguidores. Por eso el estándar de Dios para aquellos que dirigen su iglesia y que dirigen su pueblo es tan elevado. Ellos tienen una carga, una gran carga y una gran responsabilidad sobre sus hombros. Enfrentan, mi hermano, las mismas tentaciones que enfrenta el resto de la congregación, más las propias tentaciones que le vienen debido a su llamado. Y no solamente esto, el mismo enemigo de las almas tiene su foco en estos líderes, en aquellos que están al frente, en estos pastores y en estos maestros. Ellos están en el centro de los ataques de Satanás, porque como vemos aquí, si consigo desviar al pastor, pues las ovejas también serán desviadas. Entonces, si tú eres pastor, o si estás en una posición de liderazgo, sea como diácono, sea como maestro, quiero animarte a esto. Ten cuidado de ti mismo. Como le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de tu doctrina, vela por tu propia salud espiritual, porque las acechanzas del enemigo sobre nosotros son más grandes que sobre cualquier otro miembro. Sé ejemplo de la congregación, como Pablo le dice a Timoteo, en palabra, en conducta, en fe y en pureza. No solamente los pastores, sino el resto de los líderes de la congregación. Y si entiendes que Dios te está llamando al ministerio, si tú estás en este punto en el que estás quizás lidiando, estás luchando con que Dios te está llamando al ministerio pastoral, quiero hacerte esta pregunta y que puedas responderla en oración delante del Señor. ¿Estoy dispuesto a ponerme en el foco de los ataques del enemigo y de sus huestes espirituales de maldad? ¿Puedo llevar la carga de mi propia santificación mientras estoy guiando a otros a su propia santificación? Una pregunta que debes responder.
Y lo hemos dicho, mi hermano, cuando ves esto, quizás no eres pastor ni eres líder, pero definitivamente lo hemos dicho varias veces y lo vamos a seguir repitiendo hasta el cansancio. Ora por tus pastores y por tus líderes. Que ese sea un motivo constante en tu lista de oración. No te canses y no desmayes. Las oraciones de los santos por sus pastores y por sus líderes son muchas veces los medios que Dios usa para alentar, para animar, para fortalecer, para bendecir el ministerio de aquellos a quienes Él ha puesto como obispos y pastores sobre su iglesia. Ahora vamos a escuchar. Esdras nos dice su reacción de forma personal y de forma muy íntima. En el versículo 3 dice Esdras: cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba. Por eso yo hoy tengo la barba un poco más bajita. Y me sentí angustiado en extremo. Esdras está narrando esta reacción de una forma personal, de una forma íntima. Está demostrando que tiene gran angustia por causa de este pecado, del cual ahora él acaba de enterarse. Un dato es que en aquellos tiempos la ropa era algo realmente costoso. Y Esdras no solamente está rasgando su ropa exterior, sino que también está rasgando su ropa interior. Él está expresando sin palabras el dolor, comparando, ¿no?, el dolor que uno siente cuando fallece un familiar cercano, o un amigo cercano, un amigo querido. De hecho, esta es la única ocasión en la Biblia en la que se nos dice que alguien arranca pelo de su barba y de su cabeza por causa del pecado. Es triste, porque Esdras, mi hermano, Esdras había preparado su corazón. Había dedicado su vida a estudiar, obedecer y enseñar la palabra de Dios. Él había pasado tiempo en este libro, y a aquellos a quienes él se ha cansado de enseñarles, predicarles y alentar, les salen con esto. Que hemos desobedecido, que nos hemos comportado como aquellos que no nos importa la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Que Esdras tiene un corazón sensible a la voluntad de Dios. Él ha llegado a conocer de forma personal, privada, íntima, relacional, correcta a este Dios de la palabra. Y cuando tú pasas tiempo conociendo a este Dios de la palabra, nuestro corazón, mi hermano, llega a estar en armonía con este Dios. Nos empieza a importar lo que a Dios le importa, nos empieza a indignar lo que a Dios le indigna, y nos empieza a complacer lo que complace a Dios. Esdras tiene un corazón tan sensible a la voluntad de Dios que cuando ve que aquellos a quienes él ha estado enseñando toman en poco la palabra de Dios, no le queda otra que reaccionar de esta forma, con un dolor intenso, porque la santidad de Dios que con tanto esfuerzo él ha estado proclamando ha sido tenida en poco, ha sido despreciada, y la palabra del Señor ha sido desechada. Y yo quiero preguntarte, porque me hacía la misma pregunta cuando leí este pasaje: ¿cuándo fue la última vez que tú lloraste a lágrimas delante del Señor cuando escuchaste que un hermano tuyo ha abandonado la fe? ¿Cuándo fue la última vez que tú lloraste por lágrimas delante del Señor? Por lágrimas delante del Señor, cuando escuchaste que un matrimonio cristiano se divorció por razones no bíblicas, o que alguien cometió adulterio. ¿Sabes qué solemos tender nosotros? Cuando escuchamos que alguien se divorcia, enseguida empezamos a preguntarnos: ¿y cómo fue? ¿Y cuándo fue? ¿Y por qué fue? ¿Y quién fue? ¿Y dónde está? En lugar de tirarnos de rodillas ante Dios y empezar a clamar por ese matrimonio, empezar a llorar delante de Dios por ese matrimonio. ¿Qué tan sensible, mi hermano? ¿Qué tan sensible es tu corazón ante el pecado de tu hermano? O ante el pecado que ves cometer con tanta liberalidad a tu alrededor. ¿Qué tan sensible es tu corazón? ¿Quieres que tu corazón sea sensible a la voluntad de Dios? Pasa tiempo en este libro, mi hermano, como Esdras. Y vas a llegar a conocer a Dios de una forma tan íntima que, como decía ahorita, te van a empezar a complacer las cosas que a Dios le complacen, y vas a empezar a odiar y a indignarte por las cosas que a Dios desprecia y le causan indignación. Mi hermano, esto es un pasaje que nos llama a orar, porque el nombre de Dios, como el mismo Jesús nos enseña en la oración del Padre Nuestro, que el nombre de Dios sea santificado en medio nuestro, porque Él sea considerado santo, porque su palabra sea tomada en serio por todos aquellos que le escuchan. Siempre que termino los tiempos de jóvenes, bueno, casi siempre, algunas veces se me olvida, tengo un cartelito listo y preparado
Y entre los tantos motivos de oración con los cuales quiero terminar siempre un tiempo de jóvenes, que es sábado en la noche, justo antes del domingo, es precisamente que oremos por la congregación, para que ellos vengan dispuestos a tomar en serio la palabra de Dios. Sabemos que vemos personas acá, que vemos cosas materiales, pero esto es un momento espiritual. Esto es un momento trascendental. Dios realmente está trayendo su palabra a su iglesia hoy domingo en la mañana, y es nuestro deber y nuestra responsabilidad, y es estar claros de que debo tener ese corazón listo para que el Señor me hable y estas manos dispuestas a obedecer esa palabra. Esdras no estaba solo en su dolor, y eso me anima. Esdras había tenido influencia sobre muchos otros. Nos dice en el versículo 4 que a su dolor se juntan aquellos que temían las palabras del Dios de Israel. Se les juntan otros. Y esa es la descripción de estas personas. Ellos temen, ellos tiemblan ante la palabra del Dios de Israel. ¿Tú quieres una descripción simple y concreta, llana, sencilla, de lo que es un miembro saludable de una iglesia? Esto. Es alguien que teme ante la palabra de Dios. Es alguien que tiembla ante la palabra de Dios. Isaías capítulo 66 nos dice que Dios es el alto, que Dios es el sublime, que no podemos crearle un templo que lo contenga. Sin embargo, este Dios alto y sublime dice en Isaías 66, versículo 2, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Yo creo que con toda intención Esdras está usando ese lenguaje. Esdras y cada uno de los que están acompañándole están claros. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios va a cumplirse. Por eso tiemblan, porque saben que en su pecado se están exponiendo al juicio de Dios sobre ellos. Este fue el pecado, no sé si recuerdan, pero precisamente seguir la idolatría de los pueblos de la tierra fue el pecado que llevó a la generación anterior al cautiverio, y ellos están cometiendo nuevamente y precisamente el mismo pecado. Por eso estas personas están temblando, están temiendo, porque saben que Dios es justo y que va a castigar el pecado. Providencialmente llega la hora del sacrificio de la tarde. Versículo 5. Cada tarde la ley establecía que se ofrecía este sacrificio. Un cordero era sacrificado en holocausto por el pueblo, y es en ese momento donde Esdras hace esta oración de confesión. Mira cómo comienza Esdras esta oración. Primeramente, la posición en la que él se pone delante de Dios nos habla de que él está realmente dolido y realmente sintiendo la carga de un pecado que él no ha cometido. Él está representando a un pueblo pecador ante un Dios santo, y él se identifica con el pecado del pueblo. Dice, yo rasgué mi vestido y mi manto, me postré de rodillas, extendí mis manos a Jehová mi Dios. Él está dolido, él está tomando en serio la oración al Señor. Y comienza diciendo, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. ¿No le recuerda a alguien eso? Un publicano en el Nuevo Testamento dice, no puedo levantar mis ojos ante el Señor. Y dice Esdras, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Esdras no se presenta ante el pueblo como alguien que está libre de pecado, como alguien que es mejor que aquellos que han tomado mujeres extranjeras, sino que ora también por sus propios pecados. Esdras se presenta como aquel publicano en la parábola de Jesús, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador, yo ni siquiera soy digno de levantar mi mirada hacia ti. Esdras recuerda en su oración los pecados cometidos por sus padres en el pasado que le llevaron al cautiverio, pero en la misma oración, y esto es algo que me traía mucho ánimo, en el versículo 8 y versículo 9, como mismo habla del pecado, del gran pecado del pueblo, él trae esta nota en el versículo 8. Ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre. Y dice el versículo 9, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros
su misericordia. Esdras está apelando, obviamente, a la misericordia mostrada por Dios en el pasado y a la misericordia de Dios que les ha traído hasta este presente. Pero hay algo más. Sí, Señor, hemos pecado, hemos desobedecido. Nuestro pecado es grande, pero tú fuiste misericordioso en el pasado y eres misericordioso en el presente. Pero ahora dice en el versículo 10, ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. ¿Sabes? La oración de Esdras aquí es diferente a la oración de confesión que nosotros traemos muchas veces delante del Señor. Porque en ocasiones nuestra confesión de pecado es más bien un razonamiento con Dios. Bueno, Señor, yo realmente pequé porque fulanito, ¿verdad?, me llevó a tal cosa. Porque la circunstancia me impulsó a tal cosa. Yo realmente no estoy orando porque fulanito está bravo conmigo, o porque yo estoy así, o porque yo estoy asado. Y siempre estoy buscando, ¿qué cosa? Culpables fuera de mí mismo. Pero Esdras no hace esto. Esdras se responsabiliza por sus propios pecados. Y esto es la confesión de pecado, mi hermano. Implica ser completamente honestos ante Dios. Dios no necesita que tú le expliques que fue culpa de otro, que tú hayas desobedecido tu ley, porque mi hermano, hasta que tú no te hagas responsable por tus propios pecados, créeme que no podrás vencerlos. El diablo no peca por ti. Podrá tentarte, podrá usar a sus propios siervos para tentarte, pero nadie peca por ti. El culpable de tu pecado eres tú mismo y necesitas hacerte responsable de tu desobediencia al Señor. Pero Esdras continúa y en el versículo 13 de este capítulo 9 dice: mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. Esdras sigue apelando nuevamente a la misericordia de Dios. Una misericordia tan grande que es capaz de pasar por alto y de perdonar un pecado tan grave como este. Ahora, versículos 14 y 15, particularmente el versículo 15 al final, termina diciendo Esdras: he aquí, henos aquí delante de ti en nuestros delitos. No es posible, este es Esdras, no es posible estar en tu presencia a causa de esto. No es posible, Señor, no es posible. Entonces la situación está realmente desesperada. La situación es realmente triste, porque aquellos a quienes Dios preservó y sacó del cautiverio han cometido el mismo pecado que llevó a sus antepasados al exilio. Han puesto en riesgo la promesa mesiánica al mezclar el linaje santo con los pueblos de la tierra. Los líderes de la nación han sido los primeros en caer en ese pecado. Entonces ellos saben con toda seguridad que son dignos de recibir el justo juicio de Dios por causa de su pecado. Esdras está orando de manera que todo el pueblo le está escuchando. Es lo que tenemos en el capítulo 10, los versículos del 1 hasta el 15, donde vemos la reacción del pueblo. Dice el versículo 1 del capítulo 10, mientras oraba Esdras, o sea, Esdras está orando y al ver la gente a Esdras llorar, gemir de esta forma delante de Dios, la gente empieza a acumularse, a agolparse alrededor de este hombre, este sacerdote que está orando al Señor. Mientras Esdras oraba, dice la Escritura, mientras él hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, dice que se juntó a él una muy grande multitud de Israel. Hombres, mujeres e incluso niños lloraban, el pueblo en general, amargamente. El pueblo ahora, al escuchar a Esdras orar, empieza a entender la seriedad de su pecado. Es una escena desoladora. Es una escena donde realmente cabe preguntarse: ¿queda esperanza para aquellos que han pecado contra Dios? ¿Queda esperanza realmente? Bueno, en el versículo 2 se levanta alguien curioso y vamos al final del texto del pasaje de hoy, vamos a quizás ver un poquito más acerca de este hombre, pero dice el versículo 2 del capítulo 10, entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, y mantén en mente esos dos nombres, de los hijos de Elán,
y dijo a Esdras está deshecho, hermano, emocionalmente. Está deshecho. Está sintiendo el peso del pecado de aquellos a quienes él les ha estado enseñando. Y Secanías viene y le dice a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Realmente nosotros hemos desobedecido tu ley, Señor. Realmente nosotros hemos dejado tus mandamientos, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, lo cual es un pecado grave, es un pecado serio. Pero escucha esta palabra de este hombre: mas a pesar de esto, mi hermano, aún hay esperanza para Israel. Esdras terminó diciendo en el versículo 15 en su oración: Señor, no podemos estar delante de ti por causa de nuestro pecado. Y Secanías viene y le dice a Esdras: Esdras, nosotros hemos pecado, pero aún hay esperanza. El pecado del pueblo, mi hermano, era muy grande. Pero él sabía, este hombre, que era un hombre de Dios, Secanías, conocía que la gracia y la misericordia de Dios para el pecador arrepentido es todavía mayor. Recuerda, ellos están escuchando la oración de Esdras, y en la oración Esdras hace alusión una y otra vez a la misericordia de Dios. Esdras recuerda una y otra vez que Dios tuvo misericordia de ellos en el pasado, y es que es su misericordia la que les ha traído hasta este presente. Y Secanías estaba bien atento, obviamente, a esa oración. Y Dios lo levanta como una voz precisamente de esperanza para un pueblo que está envuelto en lágrimas y un sacerdote, Esdras, que está deshecho emocionalmente. Y ese es uno de los grandes beneficios, mi hermano, de la oración corporativa. Ese es uno de los grandes beneficios, y por eso hacemos tanto énfasis en que ustedes sean partícipes de los tiempos de oración que tenemos como iglesia. Porque cuando oramos corporativamente, no solamente nos unimos a la oración de nuestros hermanos, sino que ahora, como lo hizo con Esdras, el hermano que nos está dirigiendo en la oración también nos está enseñando, como Esdras lo hace. Al recordar la palabra de Dios hablada en tiempos pasados, somos edificados cuando escuchamos las obras pasadas de Dios. Pero cuando nuestro hermano en su oración usa la Escritura, también nos recuerda el propio carácter de Dios y somos nuevamente edificados. La oración corporativa, mi hermano, como en este caso, nos moviliza a cumplir y a vivir los propósitos de Dios. Entonces, una iglesia, mi hermano, que edifica para la gloria de Dios, es una iglesia que está unida en la oración. Es una iglesia que está disfrutando, que está viviendo corporativamente la oración. Secanías afirma completamente convencido que sí, su pecado es grande, su pecado es grave y no podemos disminuirlo, pero asimismo este hombre dice: aún hay esperanza. Y de hecho, mi hermano, él está diciendo lo que toda la Biblia afirma desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay esperanza para el pecador contrito y humillado. Y esa esperanza, mi hermano, se llama Jesucristo. Las palabras de Esdras en el versículo 15 son el reflejo de que vivimos en una condición caída, de que estamos destituidos de la presencia de Dios, de que nuestros delitos nos han sacado de la presencia del Señor y de que no tenemos derecho a estar en su presencia. Por causa de nuestras vestiduras viles somos merecedores, justos merecedores del infierno. Pero hace 2000 años, mi hermano, se oyó una voz de esperanza que comenzó su ministerio diciendo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Así comenzaba Cristo su ministerio. Así comenzaba esta voz de esperanza. Arrepentíos, creed en el Evangelio. Este Jesús, mi hermano, este Jesús es la esperanza del pecador. No somos capaces, por mucho que lo intentemos, de bordarnos un vestido lo suficientemente limpio y lo suficientemente blanco como para hacernos entrar a la presencia de Dios. Pero este Jesús está dispuesto a darnos sus méritos perfectos, su justicia sin mancha a todos aquellos que nos volvemos al Señor de nuestras malas obras y de nuestros malos caminos de arrepentimiento y fe ante el Señor. Su justicia nos habilita para entrar por completo ante el trono de la gracia. Esa justicia está disponible para ti
que ahora te miras a ti mismo y dices, Señor, yo soy un gran pecador. ¿Cómo voy a entrar a tu reino? ¿Cómo voy a entrar a tu presencia? ¿Cómo voy a levantar mi mirada hacia ti si yo he cometido este gran pecado? Y Dios te dice esta mañana, aún hay esperanza porque Cristo ha muerto aún por ese pecado, mi hermano. Esta es la esperanza verdadera. Somos aceptos en el amado, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, mi hermano. Pero esta triste historia, no solamente nos muestra que la confesión de pecado es el reconocimiento ante Dios de nuestra maldad y de nuestra necesidad de misericordia para ser perdonados, y que el verdadero arrepentimiento no se expresa solamente con lágrimas y lloro como vemos en estas escenas. Y quiero literalmente decir esto. El verdadero arrepentimiento va acompañado con frutos. Va acompañado con resoluciones radicales para evitar volver a caer en el mismo pecado. Va seguido, mi hermano, este verdadero arrepentimiento de un desprecio por las cosas que nos atan en este mundo y al mismo tiempo por un abrazar aquello que es la voluntad de Dios. En este caso, la resolución aconsejada por Esdras y sus compañeros fue el divorcio de aquellas mujeres extranjeras y la separación también de los hijos de estos matrimonios. Nos suena duro, ¿verdad? Nos suena quizás hasta, ¿cómo es esto posible? Hay una triste realidad. El pecado engendra todavía más pecado. Piensa en David. Comenzó con una mirada furtiva a Betsabé y eso lo llevó a terminar matando a un hombre. No concibió en su mente que llegaría tan lejos, pero el pecado nos lleva a lugares que nosotros no concebimos llegar. El pecado engendra todavía más pecado. Y el pecado ha puesto a este pueblo en una situación en la que tiene que escoger entre un mal menor y un mal mayor. Dios odia el divorcio. Por supuesto que Dios odia el divorcio. Pero ahora el pueblo tiene que escoger entre el mal mayor de poner en riesgo la promesa de la simiente y de pervertir el corazón de los israelitas, conservando a estas mujeres en el pueblo, y el mal menor de despedirlas y a ellas y a sus hijos de estos matrimonios. Necesitas tomar resoluciones claras si realmente te has arrepentido de tu pecado. Por eso quiero preguntarte esta hora, ¿de qué cosas, de qué pecados necesitas arrepentirte en esta hora? Es un momento para nosotros de intimidad con Dios en el que nos pongamos a cuentas con el Señor. ¿Qué resoluciones necesitas tomar para no volver a caer en ese mismo pecado? Y créeme que tienes pecado. Ninguno de nosotros está libre, ninguno de nosotros está exento. No sé si es orgullo, no sé si es fornicación, no sé si es lascivia, no sé si es lujuria, no sé si es codicia. Tú lo sabrás y el Señor te lo revelará, pero definitivamente necesitas tomar resoluciones para lidiar correctamente con ese pecado. Una nota importante cuando vemos que estas mujeres extranjeras son sacadas de la congregación es que el Mesías, Cristo, según la carne, vino de la unión de un israelita y de una mujer extranjera. Pero la diferencia, estoy hablando de Boaz y de Ruth, la diferencia entre Ruth, que era una moabita, y estas mujeres, es que las palabras de Ruth a Noemí fueron estas: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella fue recibida dentro del pueblo de Israel precisamente porque había renunciado a sus dioses, había renunciado a la idolatría, a la cultura en la cual ella había vivido toda su vida. En Esdras capítulo 6 vimos que cuando el pueblo celebra la Pascua después de la reconstrucción del templo, se unen también gente de los pueblos de la tierra que se habían apartado de las abominaciones de los pueblos y se habían vuelto al Dios verdadero. Entonces hay esperanza. Aún para aquellos que no estaban en el pueblo de Israel, hay esperanza de vida, de perdón, de reconciliación con Dios. Debió ser un momento duro, mi hermano. Separar estos matrimonios debió ser un momento duro. Separar estas familias. El pecado nos lleva a lugares de dolor. Por eso Dios nos advierte: no lo hagas. No lo hagas. Te va a llevar a un lugar doloroso.
El pecado te promete placer, pero no te puede garantizar felicidad ni gozo. Simplemente no puede hacerlo. Porque donde hay delicias es a la diestra del Señor. Debió ser un momento duro, un momento difícil. Y hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, mi hermano, como vemos acá, nos puede llevar incluso como creyentes a perder nuestra propia familia. Difícil y es duro, pero tenemos que juzgar qué es mejor, obedecer a Dios, obedecer quizás a la cultura o nuestro propio corazón. Ahora Esdras cobra ánimo, Secanías le dice, levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Versículo 4, esfuérzate y pon manos a la obra. Esdras se levanta, pone manos a la obra, convoca juramento, convoca juicio para determinar a aquellos que se habían contaminado con las mujeres extranjeras. Es lo que vemos en los versículos 10 y 11. Y eso es precisamente lo que busca el pecador arrepentido. Mira lo que dice Esdras en el capítulo 10, versículos 10 y 11. Se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, les recuerda nuevamente, vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo sobre sí al pecado de Israel. Ahora pues, le dice Esdras, dad gloria a Dios, al Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartado de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Y toda la asamblea respondió, así se haga, conforme a tu palabra. Esto es lo que busca el pecador que se arrepiente, tomar decisiones consecuentes con la gloria de Dios, con obedecer su palabra, con hacer lo que más glorifique al Señor. Así nos cueste, mi hermano, todo. Prácticamente todo el pueblo estaba de acuerdo con esta palabra, pero resulta que estaba lloviendo y que eran muchos los que habían pecado. Entonces, creen prudente más bien no solamente hacer todo en un solo día, sino tomarse tiempo suficiente en esta asamblea, en estos juicios. Y les toma, mi hermano, alrededor de 3 meses determinar quiénes son aquellos que se han apartado y que han tomado mujeres extranjeras y que han pecado contra Dios. En ocasiones, nosotros como iglesia necesitaremos tomar medidas duras, medidas difíciles, medidas que quizás para algunos sean duras de tomar. Como por ejemplo, la expulsión de un miembro que simplemente ha perdido sus requisitos y no quiere arrepentirse de su pecado. Incluso dentro de la iglesia se levantarán algunos para decir que fuimos duros y que nos faltó amor. En Esdras, en esta historia, en el versículo 15, capítulo 10, también se levantaron algunos. No sabemos qué tipo de oposición fue, pero se opusieron a esta reforma y se opusieron a esta decisión. Hoy día, muchos se van a oponer también a medidas como estas, en las cuales tengamos que expulsar a alguien que simplemente ha demostrado que no es creyente y tengamos que expulsarlo de la membresía, no impedirle venir al templo, sino sacarlo de la membresía de la iglesia. ¿Va a ser duro? ¿Va a ser difícil? ¿Va a ser triste? Por supuesto que va a ser triste. Sobre todo va a ser triste para los pastores que han invertido tiempo, esfuerzo, dedicación, consejo con tal de salvar esa alma, de rescatar esa alma, pero ha decidido permanecer en el pecado. Pero nuestra lealtad, hermanos, y esto es importante que lo recordemos cuando lleguen esos momentos, nuestra lealtad nunca debe estar con el hombre. Nuestra lealtad nunca debe estar con la tradición que dice, nosotros como iglesia nunca hemos hecho eso. Nunca hemos tenido que hacer algo como eso. Nuestra lealtad, mi hermano, es con el Señor y con su palabra. Que nunca se nos olvide eso. Si vamos a hacer una iglesia que es columna y que es baluarte de la verdad, eso significa que vamos a tomar medidas y decisiones que al mundo no le va a gustar y que a aquellos que no están en armonía con la palabra de Dios tampoco le van a gustar. O escogemos ser columna y baluarte de la verdad, o escogemos ser una sinagoga de Satanás, pero no podemos estar en un término medio, porque entre la luz y la oscuridad, mi hermano, no hay unión ninguna. Ahora, ¿cómo termina esto? Los versículos del 18 hasta el 44 nos listan todas estas personas que habían tomado mujeres extranjeras.
y hay gente de todas las clases sociales dentro del pueblo de Dios. Todos los involucrados. Líderes, sean levitas, sean incluso hijos de sacerdotes o sacerdotes, cantores del pueblo. Es uno de esos pasajes que nos recuerda que nada ni nadie, ni siquiera nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros seres más queridos, deben ocupar el lugar en nuestros corazones que solamente debe ocupar el Señor. Estos hombres están listados aquí, aprendieron de la manera más dura y de la manera más dolorosa que el altar de nuestro corazón es solamente para el Señor. No debemos compartirlo con más nadie. Lo aprendieron de una forma dolorosa y de una forma triste. Espero que nosotros no tengamos que aprenderlo de esta manera. Ahora, ahorita hablábamos de Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, ¿verdad? Y era este hombre que se levantaba y le decía a Esdras, aún hay esperanza, y estoy de acuerdo en que debemos tomar esta medida radical de expulsar a estas mujeres y a sus hijos de nuestro pueblo. Quiero que leas conmigo el versículo 26 del capítulo 10. Dice el versículo 26, recuerda que esta es la lista de los que han pecado, de los hijos de Elán. De los hijos de Elán, recuerda, Matanías, Secarías, Jehiel. ¿De quién era hijo Secanías? De Jehiel. ¿Jehiel de quién era hijo? De Elán. ¿Qué nos está diciendo esto, mi hermano? Que Secanías va a perder familiares cercanos. Secanías está dispuesto a ver partir a familiares cercanos suyos con tal de obedecer la voluntad de Dios. A costo propio, mi hermano. A costo propio. Él está dispuesto a pagar el precio de ser obediente a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Él está dispuesto, mi hermano, a rendir solamente adoración al Señor y someterle cada aspecto de su vida. Secanías está mostrando, está modelando para nosotros que todo lo que compita con Dios en nuestro corazón tiene que ser derrocado por completo. Tiene que ser expulsado por completo. Ese ídolo debe ser cortado inmediatamente de nuestro corazón. Nos cueste lo que nos cueste, mi hermano. Entonces, en conclusión, este es un pasaje que nos llama a renunciar, a arrepentirnos, a abandonar toda conducta o práctica que nos esté alejando del Señor, a derrocar todo ídolo de nuestro corazón que compita con la adoración que solo Dios merece. Y todo esto, mi hermano, con la esperanza, la bendita esperanza de que Dios está lleno de misericordia para aquellos que se arrepienten y se apartan de sus pecados. Nuestra única esperanza, como grandes pecadores que somos, es que tenemos un gran Salvador, Jesucristo, mi hermano. Pero te digo algo, esa esperanza significa también que seguir a este Cristo que nos ha salvado nos va a costar todo. Pero la recompensa que viene tras seguirle es la vida eterna. Y eso, mi hermano, no tiene comparación alguna. Si estás sin Cristo en esta mañana, no quiero que salgas de este lugar sin refugiarte en este Salvador. Porque sé, quizás ahora no quieres reconocerlo, pero sé que eres un gran pecador. Pero mi Salvador es todavía más grande y su gracia y su misericordia son todavía más grandes. Y Él está dispuesto a recibirte y perdonarte si te arrepientes de tu pecado y te acercas a Él. Oremos al Señor, mi hermano, y que Dios nos ayude. Padre, te bendecimos y te alabamos en esta mañana. Te damos gloria y honra, Señor, porque somos grandes pecadores. Porque nuestro pecado, Dios mío, es grave delante de ti, pero tenemos esperanza porque Cristo ha pagado el precio, nos ha quitado la culpa de nuestros pecados y tenemos acceso ahora ante el trono de tu gracia. Te pido, Señor, que si hay alguno en este lugar que no se ha refugiado ya en Cristo como Señor y Salvador, Padre, que lo haga, Señor, en esta hora y que venga rendido a tus pies, Dios mío, y reciba, Señor, esa misericordia que ofreces gratuitamente a través de Cristo. Que seamos una iglesia, Señor, que tiene a Cristo como estandarte, como esperanza, que tiene tu ley como lo principal en el centro. Que seamos una iglesia cada vez más saludable, Señor. Te lo pedimos, una iglesia que edifica para la gloria de Dios y que vive para hacer la voluntad de Dios.
Te pedimos estas cosas, Señor, en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Dios. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.